Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés. Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y Capital Emprendedor buscamos ayudar a los dueños de negocio a que puedan profesionalizar su proyecto y tener mayor libertad y calidad de vida. Innovación. Libertad empresarial. Comunidad. Crecimiento. Estrategia. Capital Emprendedor. El podcast para dueños de negocio que quieren profesionalizar su empresa Y expandir su libertad. Capital Emprendedor. Y pues muy contentos de poder compartir un episodio más con todos ustedes. El día de hoy, a raíz de que acabamos de cumplir nuestros primeros 10 años en Innovarte, quisimos traerles una reflexión muy personal desde un camino propio, en donde queremos compartirles algunos de los principios que hacen que prosperen las empresas. Sí, después de estos 10 años de literal trabajar con cientos de dueños de negocio de diferentes industrias, diferentes sectores, giros, tamaños y etapas del negocio, pues primero sentimos una enorme gratitud por la confianza otorgada a nosotros y ha sido realmente muy enriquecedor. Y también queríamos hacer como un alto en el camino y reflexionar sobre esta experiencia y destilar principios, ¿no? Que un principio es como una ley, aquello que no se repite independiente de la moda, de las tendencias, algo que si tú lo entiendes y lo aplicas vas a obtener resultados porque está muy enraizado en la misma realidad, está metido, es como una ley, algo que siempre va a suceder y en todas las disciplinas hay principios, así que quisimos sacar estos principios de nuestra experiencia, no desde la teoría, hay muchos libros, pero sí es un extracto de experiencias vividas de nosotros. Así es, y bueno, como ya mencionas, hemos tenido la fortuna de trabajar con dueños de negocio, con sus emprendimientos. Algunos los hemos visto crecer en el camino, algunos se han estancado, algunos han tenido dificultades y se han transformado y evolucionado. Y creo que la pyme mexicana tiene como ciertas peculiaridades, el empresario mexicano tiene ciertas peculiaridades y pues yo creo que es algo que queremos compartir, ¿no? Sí. Entonces vamos a platicar acerca de esos principios. Sí, es una serie de varios episodios con diferentes principios y vamos a platicarles hoy cinco principios. Venga. ¿No? El primer principio tiene que ver que emprender, la esencia de emprender es una vocación. Vocación tiene que ver con llamado interior y es evidente que hay muchas personas que emprendimos por, pues, a veces azar, ¿no? Se te queda sin empleo, pues tienes que emprender o a veces necesidad, pandemia o te heredas un negocio. Pero, sin embargo, cuando te toca y si tú lo decides, realmente pues, tiene que ver con una vocación, ¿no? Y vocación es un llamado interno. Sí, creo que los grandes dueños de negocio que hemos visto que han logrado hacer crecer su negocio, que lo han logrado evolucionar, en gran parte lo han hecho porque tienen o han descubierto esa vocación, esa razón de ser. Y es como tener una pila integrada. Yo creo que cuando tú realmente escuchas ese llamado de lo que te gusta, de lo que te apasiona, de cómo servir a otros, parece que te integras una pila y automáticamente pues encuentras la forma, ¿no? Y encuentras razones y motivos para poder hacer que el negocio avance. Sí, y por eso emprender tiene que ver más con buscar trascender a través de crear valor para otros. Si tú emprendes con el objetivo principal de hacer dinero, creo que estamos empezando con un mal propósito, porque el hacer dinero va a ser algo que se dé por añadidura, pero lo que te tiene que mover o lo que mueve a los mejores empresarios es el servir, el poder agregar valor y trascender a través de tus productos, tus servicios, tus soluciones en el mercado a otros, ¿no? Entonces, realmente el servicio, como dices Laura, es aquello que te vincula con el propósito y te da toda la motivación. Y sobre todo que ven, como dices, el vehículo, la empresa es un vehículo para hacer un bien, hacer una mejora. Y creo que entender ese propósito es algo fundamental. Entonces, cuando tú ves y dices, bueno, lo hago porque estoy impactando a tantas familias, porque mi producto, no sé, trae bienestar. O sea, todos los empresarios resolvemos algo en la sociedad, ayudamos a otros y, bueno, es la famosa como riqueza compartida. Entonces, creo que es el para qué existimos como empresa, ¿no? No tanto cuánto voy a ganar, cómo voy a hacer más dinero, porque creo que esos son proyectos que crecen pero desaparecen también muy rápido. Los proyectos que más trascienden son donde hay una conexión y donde hay un verdadero sentido, como bien dices, de servir a los otros a través del propio negocio, ¿no? Y la rentabilidad es necesaria, es como respirar, ¿no? Pues tú tienes que respirar para mantenerte vivo. Si una empresa no es rentable, pues se va a acabar.
Claro que como dueños de negocio necesitamos generar riqueza y patrimonio, pero no puede ser el objetivo final, sino que tiene que ser que el proyecto realmente busque servir, ¿no? Trascender. Sí. Y cuando tu motivación tiene que ver con agregar valor y ver los negocios como un juego espiritual. Un juego espiritual me refiero a siempre buscar un tipo de cliente y tratar de agregar más valor a ese cliente, y por eso hablo de espiritual, ¿no? De entregarte, de compartir para darle el más valor posible, y entonces es cuando te vuelves relevante y le da propósito a tu negocio. De acuerdísimo. Probablemente esta vocación la tengas, o sea, la descubriste y por eso decidiste arrancar un negocio, pero si eres el tipo que es la empresa familiar y de repente llegó a ti, creo que sí vale la pena buscar a ver cuál es ese propósito de la empresa, ¿no? Ver cuál es el impacto de la empresa, que puede estar, justo decíamos, en el usuario final, en el cliente, puede estar en los colaboradores, pero creo que cuando encuentras ese significado y lo haces mucho más allá de ti y del dinero, se vuelve mucho más relevante. Totalmente. Entonces, el primero tiene que ver con emprender con esa vocación. Exacto. Y el segundo es el aliento de vida de los negocios, es la oportunidad. O sea, ¿qué trae a la vida a un negocio, así como la Biblia, ¿no? Uh-huh. Pues es la oportunidad. Entonces, un emprendedor es aquel que capitaliza una oportunidad que existe en el mercado. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde encuentras las oportunidades? Las oportunidades las encuentras en los problemas que hay en el mundo. O sea, hay problemas no resueltos en la sociedad. Cuando tú detectas ese problema y te apasiona el problema y quieres resolverlo, en ese momento te has descubierto una oportunidad y ahí hay la oportunidad de crear un negocio. Sí, y esa frase la he escuchado durante muchos años, o sea, enamórate del problema, no te enamores de tu producto, no te enamores de tu servicio, y la gran ventaja es que en México pues hay tantos retos que tenemos como sociedad que la realidad es que siempre podemos estar como muy alertas y decir, mira, por aquí podemos encontrar algo, ¿no? Entonces creo que eso es como algo importante. No es pensar, porque normalmente creemos, oye, soy buenísimo en esto, me gusta hacer esto, y cuando nos quedamos ensimismados en un producto, en un servicio, pues creemos que tenemos la solución y quizá estamos dejando de escuchar hacia esa persona, ese problema realmente, ¿no? Entonces dicen, enamórate totalmente de esos problemas, entiende muy bien cuáles son los retos de esa persona o ese problema al que quieres servir, y no pierdas contacto con el mercado para que entonces encuentres la oportunidad correcta, ¿no? Claro, y va muy de la mano con el principio anterior del propósito de servir, porque si tú encuentras ese problema y te obsesionas con resolver ese problema, vas a encontrar el propósito. Y si además te conoces como dueño de negocio, conoces tus talentos y pones tus talentos, tus fortalezas al servicio de resolver ese problema, has creado un puente que va a ser el propósito, ¿no? Entonces, la clave es enamórate de los problemas que resuelves, no del producto, y eso te permite estar flexible, abierto y detectando siempre fricciones. ¿Qué problemas tiene el cliente que tú quieres ayudar? ¿Qué problemas en la relación? ¿Qué dolores? ¿No? Y entonces esa obsesión por resolver ese problema es lo que te va a permitir construir un buen negocio. Sí, porque a veces nos estamos fijando tanto en lo que queremos que nosotros controlar, en nuestro producto, en las características, que a lo mejor estamos dejando de escuchar que allá afuera hay un producto sustituto, un servicio que lo hace más rápido. Entonces, no hay que olvidar que a través del tiempo las soluciones hay que ir cambiando, pero si estás enamorado del problema, siempre vas a encontrar esa evolución, esa innovación en las soluciones que propongas, porque te estás fijando en el problema. Porque cuántas veces, no sé si nos pasó, bueno, yo me acuerdo hace muchos años, en el boom, ¿no?, tecnológico, estábamos obsesionados con cierta tecnología y cuando abrimos los ojos ya había otras cosas, ¿no? Y ya estamos en redes sociales y ahora ya estamos con inteligencia artificial. Entonces, creo que hay que saber evolucionar, pero hay que hacerlo desde la óptica correcta, es decir, viendo esas oportunidades, viendo esas problemáticas como oportunidades y no necesariamente pues estando muy, muy de cerca con nuestro producto o servicio. Creo que estando cerca de esos problemas, es decir, estando siempre cerca del cliente, estando cerca de lo que les funciona, escuchando ese feedback, es como realmente vas a permanecer vigente a través del tiempo. Sí, en las oportunidades, recuerda, está el aliento de vida de los negocios. Y el mercado va cambiando, si la oportunidad va cambiando, tienes que adaptarte. Los mejores empresarios siempre están muy alerta, muy curiosos y muy adaptativos. Para mí son las tres, o sea, estar alerta, curioso y adaptándote constantemente al cambio, pero siempre tu mente enfocado en esa oportunidad que detectaste, en ese problema que vas a resolver. Oye, y es un gran reto, o sea, nada más para decirlo, creo que es un gran reto. Hoy lo vemos y me acuerdo de lo que hacíamos y de lo que nuestros clientes hacían hace 10 años, y hoy veo realmente que quien se supo adaptar, quien supo entender la tendencia,
es realmente quien sobrevive, ¿no? Entonces sí creo que es difícil de pronto decir, híjole, estoy en la zona de confort, me gusta hacer eso, pero creo que lo mejor es siempre ir evolucionando. Sí, y va de la mano con el tercer principio, que es emprender, es lanzarte a la alberca del desarrollo personal. Una frase muy buena que nos dijo un gran amigo de la comunidad Innovarte. Y realmente es eso, o sea, cuando tú decides emprender, ya sea que tú lo fundaste o tomas el negocio, pues está bienvenido al desarrollo personal, porque el dueño de negocio es el cuello de botella de cualquier negocio. Una botella, tú lo ves, la parte superior siempre va a delimitar, pues va a marcar el límite. Entonces, si el dueño de negocio no está creciendo, no está evolucionando, la empresa se detiene. Entonces, por eso es importantísimo que vas a tener que, sí o sí, que desarrollarte, y es una gran escuela para el crecimiento personal emprender, porque tienes que aprender de ventas, tienes que aprender de finanzas, de marketing, de liderazgo, de controles, de KPIs. Realmente es demasiado lo que tienes que generar, que aprender, y además la misma empresa te confronta, ¿no? Sí. Te confronta tus creencias limitantes. Va a haber momentos donde te den muchos miedos, muchas frustraciones, y ahí están tus cuellos de botella mentales que también tienes que ir confrontando conforme tu empresa va creciendo. Sí, lo hemos hablado en otros capítulos, que decimos que la empresa crece en la medida que el dueño crece, y es doloroso, ¿no? Quizá cuando vemos y dices, chin, este problema o este reto no lo he podido resolver, pues probablemente es porque no has avanzado, ¿no? Porque a lo mejor no te has capacitado o no has querido romper esa creencia. Y no solamente eso, o sea, decíamos el crecimiento profesional, pero bien mencionabas el crecimiento personal, porque sobre todo en estos tiempos, y bueno, yo creo que siempre hay retos, pero en donde hay mucho estrés, en donde hay mucha velocidad, pues requiere dueños, sobre todo que sepan manejar inteligencia emocional, ¿no? Es una situación de liderazgo en donde te pone en momentos que puedes llegar a ser muy vulnerable, en momentos de mucha tensión, y en donde pues al final la gente, tu equipo voltea y dice, dinos para dónde, ¿no? Entonces creo que siempre pasa eso, ¿no? Hay problema y todos, aunque no sepas de finanzas, de fiscal, de legal. Oye, ¿qué hacemos? Si todo recae sobre ti, pues yo tampoco sé, ¿no? Y hay que mantener la calma y hay que saber. Entonces, seguirle abonando ese crecimiento personal creo que es algo que pues te ayuda no solamente a tener esa confianza y esa autoconfianza, sino poderle brindar esa confianza al equipo. Y es una carga, ¿no? Saber que el equipo espera de ti todo eso. Sí. Entonces, bueno, creo que es súper importante el abonarle. También durante estos 10 años creo que tenemos muchos ejemplos de gente que lo ha trabajado, gente que ha tenido altas y bajas, pero creo que el poder trabajar en sí mismo también les ha dado herramientas para afrontarlo, ¿no? Y creo que eso también viene con la madurez, con el tiempo y demás, pero sí creo que es una buena escuela, ¿no? Porque te pones en situaciones en donde quizá no sabías que ibas a llegar. Sí, o sea, emprender es como un espejo, tu negocio te va poniendo un espejo donde ves tus propios retos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, híjole, tus márgenes no creces y llegas a confrontarte que no quieres cobrar más porque no te sientes seguro con el valor, o no te sientes seguro por lo que haces, o hay complejos de inferioridad. Digo, es un espejo. Te puedes reflejar en tu proyecto y ver dónde te estás quedando estancado. Seguramente hay temas que no estás atendiendo. Entonces, bueno, realmente es una gran escuela, muy retadora, ¿no? Porque te va a obligar a crecer. Sí. Pero sí hemos detectado, hay un patrón. Los mejores empresarios tienen algo que yo detecté que se llama hambre de crecer. O sea, es gente que está hambrienta de ser más para poder dar más. Entonces, es gente que está abierta al cambio, abierta al crecimiento, y siempre está leyendo un libro, está abriéndose a conversaciones, está escuchando, tomando cursos, y aparte tiene humildad ontológica. Es decir, abre y dice, sabes, yo no tengo las respuestas de todo y quiero sacar ese conocimiento, quiero aprenderlo de otros, y eso es esa hambre de crecer, pero motivada en quiero crecer para dar más, para contribuir más, es el secreto del éxito. Y el hambre te lo da el deseo. ¿Qué tanto deseas impactar? ¿Qué tanto deseas contribuir? ¿Qué tanto deseas que tu negocio sea una marca relevante? Yo veo la gente que tiene ese deseo y esa hambre de crecer, la gente que empuja los proyectos. Sí, y va en todos los sentidos. No tiene que ver con un título, no tiene que ver con una carrera en específico. Creo que es que le mete a lo profesional, a lo personal, y se ve como un diamante, más bien se ve como un producto en proceso todo el tiempo, ¿no? No se ve como el diamante, sino que sabe que siempre va a poder mejorar. Y siempre están invirtiendo en sí mismos, como tú dices, en cursos, en hábitos, ¿no? Siempre se están desarrollando personalmente y saben que eso va a desarrollar a su organización, ¿no? Sí, me encanta. Y bueno, esto nos pasa al cuarto principio, que va muy de la mano, y es que para emprender
tenemos que evolucionar, va muy de la mano con el anterior, a convertirnos en un estratega. Sí, y esto es básicamente que esto requiere un cambio de rol. O sea, al principio muy probablemente tenías que ser el todólogo y estaba muy bien que estuvieras en el producto, en el servicio, en la cobranza, en los procesos, en la experiencia, pero conforme va pasando el tiempo creo que es clave que tú también creas que tienes que ir evolucionando en este rol, ¿no? Independientemente de que siempre has sido el dueño, pues probablemente fuiste el dueño vendedor, el dueño comercial, el dueño financiero y poco a poco ir evolucionando hasta convertirte en este dueño estratega. Sí, y empezar que cuando empiezas un negocio necesitas energía emprendedora, ¿no? Y la energía emprendedora es intuitiva, es caótica, es a veces indisciplinada, es como ese cazador que estás viendo la oportunidad ahí y pues no, a lo mejor no tienes tanta orden, ¿no? Más bien estás buscando las oportunidades, estás cazando y esa es la energía emprendedora que es súper necesaria para encontrar una oportunidad y explotarla. Esa energía es clave. El gran tema es que cuando el negocio ya encontró un cliente y empieza la fase de crecimiento, esa energía ya no es tan relevante. O sea, ya no necesitas estar cazando. Siempre lo necesitas, pero en ese momento se necesita la energía administradora, ¿no? O sea, ya tienes un negocio funcionando. Ahora es más relevante que empiece a poner orden, ¿no? Que empiece a poner procesos, que empiece a poner KPIs, que administres este negocio que creaste. Y hay muchos se quedan, o sea, muchos se quedan en el emprendedor y no logramos armar equipo, no creamos estructura y ahí se quedan. Y hay algunos otros que lo logran hacer, pero se quedan muy frustrados porque su naturaleza es emprendedora. Entonces, híjole, qué flojera poner KPIs, estar en indicadores, ¿no? Eso es algo administrativo. Un buen ejemplo es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es el gran conquistador, ¿no? de América. Era un gran emprendedor. O sea, a él le encantaba la aventura, subirse al barco. Y dicen que pues, él llegó a varios lugares. Y una vez que llegó Cristóbal Colón, le dan, ¿no? Dice, oye, pues tú ya llegaste a estas tierras, son tuyas, administralas. Y dicen que era pésimo administrando. O sea, era buenísimo explorando y encontrando, pero cuando administraba era malísimo. Se le iba el dinero, dicen que se aburría. Y decía, no, ya sáquenme de aquí, llévenme a los barcos, yo quiero estar en la aventura, ¿no? A veces así nos pasa. Sí, y creo que es importante encontrar justo, ¿no? Si no eres la persona adecuada, saber que, pues a lo mejor hay alguien que pueda administrarlo mejor. O sea, obviamente tienes que estar muy cerca de eso, pero, o sea, saber evolucionar ese rol, saber cuándo estar y saber cuándo no, saber cuál es el mejor lugar que vas a tener dentro de la organización, pero muy importante, pues saber, como ya decíamos, que al final la visión, la cultura del negocio, pues está sobre ti, que eres el dueño, ¿no? Entonces, poderle dar espacio a la profesionalización y no necesariamente, pues, changarrizar un negocio que a lo mejor tiene el potencial por no querer soltar un rol que a lo mejor es el que nos apasiona. Entonces, poner ese balance entre lo que la empresa necesita y lo que yo quiero, pero ponerle las bases suficientes para que el negocio trascienda a pesar de ti. Pues ahí es donde te conviertes, o sea, tú tienes que pasar de ser un emprendedor a un administrador. Y a veces hay gente que no lo hace. Yo creo que lo básico tienes que tenerlo, o si no poner gente. Sí. Pero la gran evolución viene cuando te vuelves un estratega. Y el estratega junta lo mejor de los dos mundos. O sea, el estratega está viendo el mercado, está viendo oportunidades, está obsesionado con el problema, con agregarle más valor al cliente, pero también es capaz de diseñar un sistema para el equipo, establecer un plan, establecer métricas, establecer un sistema de seguimiento que permita que esta parte se optimice mientras sigues innovando y sigues creando nuevas oportunidades. Entonces, tu gran evolución es del dueño de negocio de pasar de emprendedor a realmente convertirte en un estratega. Sí, que si no lo haces, pues en realidad te conviertes en el cuello de botella, demasiada dependencia hacia ti y es cuando justo los negocios fracasan porque dependen y cargan totalmente con el dueño, ¿no? Entonces, si el dueño se enferma, no se enferma, está de buenas, está de malas, pues ahí va con él, ¿no? Sí. Y va de la mano con el último principio de esta serie, que tiene que ver la disciplina más importante para ser estratega, se llama tiempo para pensar. Sí, algo que lo menospreciamos, ¿no? O sea, creemos que es importante estar en la computadora, estar cotizando, estar haciendo algo, pero pocas veces pues valoramos el tiempo de reflexionar, de diseñar, incluso hacerlo en solitario si es que eres un socio, si no tienes socios, o hacerlo con tu equipo de socios, reflexionar y pensar hacia dónde vamos a dirigir, hacia dónde vamos a encaminar el negocio, qué queremos lograr, y ese tiempo para pausar,
aprender, reflexionar y entonces volver a construir es clave en los dueños de negocio. A diferencia de los dueños que son meramente reactivos, ¿no? Que van viendo qué va pasando en el día a día y van reaccionando y van cambiando la estrategia y no se detienen a pensar. Creo que es ahí donde hay más posibilidad de fracaso que cuando nos tomamos el tiempo para tomar decisiones, el thinking time. Sí, o sea, las mejores decisiones no vienen del ruido, vienen de la claridad. Y para tener claridad necesitas bajarle a la operación. Y es como una regla, ¿no? Si tú estás operando, tu tiempo de estrategia es baja. Si tú dejas de operar, tu nivel de estrategia sube si le dedicas tiempo. Entonces, la clave aquí es dedicar tiempo a pensar. ¿Y cómo lo haces? Pues lo que hemos visto, grandes prácticas, bloquea 1 hora al menos a la semana de tu calendario. Lo bloqueas, cero celular, y solamente te pones a pensar sobre los cuellos de botella de tu negocio, los problemas que estás resolviendo, cómo le agregas más valor, cómo creas un mejor modelo de negocio. Esos tipos de preguntas son las que te van a llevar a ser un estratega, no preguntarte, oye, ¿a qué hora llegó fulanito? O se mandó no, o sacar la factura. Esos son temas del día a día. Sí. Y el gran mal de los negocios es que la operación siempre nos jala. O sea, los negocios necesitan operar, ¿no? Es como, pues tienes que lavarte los dientes, tienes que comer para mantenerte, ¿no? Esa es la operación, o sea, es lo que se tiene que hacer sí o sí para que el negocio siga sobreviviendo. Sí. Pero el problema es que la gran mayoría de dueños se quedan ahí en lo que se tiene que hacer en el día y no le dedican tiempo a lo que va a empujar el crecimiento, los temas que van a llevar el negocio al siguiente nivel. La toma de decisión realmente importante y hay que aprender a ser observadores de nuestro propio negocio, ¿no? O sea, el que podamos tomar una pausa y verlo, a ver, como sistema, como institución, como organización, cómo estamos funcionando y poder tener una óptica, es decir, salir del bosque, exacto, la operación en donde te pierdes y en donde vas en el día a día y estás pensando en los detalles para tomar una óptica diferente y estar por encima del bosque, poderlo ver todo, poderlo ver por completo y tomar decisiones que te ayuden a saber cómo lo vas a hacer crecer, cómo lo vas a hacer florecer, pero para eso es dedicarle tiempo, ¿no? Creemos que pensar no es trabajo, ¿no? No estoy haciendo nada, no, al contrario, pensar, pausar, reflexionar, creo que es una de las cosas más importantes que como dueños tenemos que hacer. Y justo, hablando de esos 10 años de experiencia, los empresarios que vemos que son reactivos y que van en el día a día y diciendo, ya pasó esto y voy a reaccionar y reaccionan, son los que menos resultados tienen, ¿no? Porque vamos dando bandazos. Los empresarios que realmente tienen este ritmo, la mejora anual, trimestral, espacios semanales, platican, se documentan, aprenden y tienen esta lluvia de ideas y estos espacios, creo que son aquellos que van con mucho más calma tomando decisiones acertadas. Sí. Y bueno, para esto necesitas, siempre hemos visto los mejores empresarios crean tener más voces en la mesa, no solamente tú, aunque tú tengas esos tiempos, trata de armar tu consejo, rebota ideas con otros empresarios o gente que tenga conocimiento de la industria, pero mete más voces al negocio que te ayuden a reflexionar, ten tiempo de reflexionar, leer siempre es muy importante, pero la clave aquí es justamente salir, ¿no? Trabajar sobre el negocio, no en el negocio. Sí. Y eso es lo que realmente te ayuda a llevar al siguiente nivel y te empieza a convertir en un estratega. Sí, me encanta. Pues estos son los 5 principios que queríamos compartirles sobre lo que hemos aprendido para que los negocios prosperen, crezcan, se profesionalicen. Sí, quizás resumiendo, el primero es, y como hágase como un checklist, ¿no? ¿Qué tanto estoy conectado con la vocación de emprender, ¿no? Tener claro que es una gran vocación, es un llamado interno a servir, a contribuir, a ser un agente participativo que moldea la sociedad, que puedes impactar en tus clientes, en tus colaboradores y que realmente es un llamado, ¿no? Y qué tanto conectas tú con ese servicio, más allá del dinero, que claro que es súper importante y es una recompensa de hacer bien las cosas, pero primero es conectar con ese propósito de servir. Primero, ¿qué tanto conectas con eso? Sí. El segundo tiene que ver con las oportunidades que viven en los problemas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto realmente estás en constante comunicación, en constante enlace con la problemática que estás resolviendo? ¿Qué tan cerca estás del mercado, de lo que tus clientes dicen, de lo que los clientes necesitan? Y qué tanto a lo mejor estamos nada más viendo la óptica hacia el negocio, ¿no? Entonces, encontrar ese balance y saber que hay mucho más que reflexionar en lo que nuestro cliente tiene que decir, en los problemas que viven en el día a día, ¿no? Sí, pega en tu oficina en grande el problema que estás resolviendo para tenerlo siempre ahí pegado, ¿no? El tercero es, pues, que como empresario es echarte un clavado al desarrollo personal. La gran pregunta es, ¿qué tanto estás
número uno, creciendo como persona, qué tanto estás abierto al cambio y qué tanta hambre tienes de evolucionar, de desarrollar tus habilidades para poder contribuir. Yo creo que lo que más satisfacción te da en la vida es el progreso como empresario, progresar, desarrollar tus competencias y de ese progreso poder contribuir. Creo que justifica todo lo que nos enfrentamos como dueños de negocio y en la vida en general, todos los problemas lo justifica una vida con significado, una vida con propósito de crecimiento y de contribución. Sí. El cuarto es que hay que evolucionar nuestro rol, pasar de ser el emprendedor a ser realmente un estratega, saber que necesitamos ir desarrollando habilidades que a lo mejor al principio estaban muy impulsadas por esa vocación, por ese propósito, pero que poco a poco hay que irlo profesionalizando y evolucionar hacia tener una óptica no tan operativa, sino una óptica que permita que el negocio trascienda. Sí, y por estratega es hacer menos cosas, pero de más valor, de más trascendencia. Y el quinto tiene que ver justamente con el tiempo de pensar, o sea, con dedicar tiempo para pensar, no operar, no hacer, no estar en el hacer, sino estar en el ser y en el pensar. Y desde ese pensamiento, porque los negocios se ganan pensando, no haciendo, se ganan con buenas ideas y después con buena ejecución. Pero lo primero es realmente tener este tiempo de elevar tu pensamiento de lo concreto a lo abstracto y desde ahí empezar a encontrar las causas, las soluciones, el diseño que te va a llevar al negocio al siguiente nivel y desde ahí orquestar toda la estructura del negocio. Eso es lo que realmente te vuelve un gran dueño de negocio. Padrísimo, pues me encantó mucho esta primera parte sobre nuestras reflexiones de estos principios. Cuéntanos tú cómo estás, tú cómo estás en estos 5 principios y también cuéntanos si tú identificas alguno otro que sea clave. Nos encantaría ahí conversarlo contigo. Acuérdate que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Innovarte MX en Facebook, Instagram, LinkedIn y bueno, por supuesto, sigue escuchando más capítulos de Capital Emprendedor. Nos vemos a la próxima.